Los hexápodos son un subfilo de artrópodos, el que más especies agrupa, e incluye a los insectos con 1.000.000 de especies, así como a varios grupos de artrópodos primitivos estrechamente relacionados con estos, como los proturos, los dipluros y los colémbolos. Su nombre deriva del griego, hexa, 6, y poda, patas, y hace referencia a la más distintiva de sus características, la presencia de un tórax consolidado con 3 pares de patas, una cantidad sensiblemente inferior a la de la mayoría de los artrópodos. Poseen una gran variedad de dietas alimenticias debido a la diversidad de organismos, por lo tanto, los hexápodos poseen diversas estrategias de alimentación y en términos generales se pueden dividir en 3 categorías de hábitos alimenticios: fitófagos, que son aquellos que se alimentan de plantas; zoófagos son aquellos que se alimentan de otros animales, la mayoría de estos se alimentan de otros insectos. Se les denomina entomófagos y se clasifican como depredadores, parásitos o parasitoides; y por último a los saprófagos, que se alimentan de restos vegetales, animales o materia orgánica en estado de descomposición. Las piezas bucales de los insectos típicamente consisten de un labro, un par de mandíbulas, maxilas, un labio y la hipofaringe. Cada una de estas partes del aparato bucal sufre modificaciones dependiendo del tipo de insecto y estos aparatos bucales se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Grupo 1, masticadores. Las mandíbulas de este tipo de aparato bucal son fuertemente esclerotizadas. El labro, o denominado también labio superior, es un esclerito que se encuentra debajo del clípeo en la parte anterior de la cabeza. Las maxilas son un par de estructuras que se encuentran detrás de las mandíbulas y se conforman de artejos que, empezando de la parte basal, cardo, estipe, palpifer, galea, lacinia y palpo maxilar. El labio es una estructura simple que envuelve a las 2 maxilas. Este se encuentra dividido en 2 porciones, una basal denominada postmentón y otra distal llamada prementón. El postmentón se encuentra dividido en submentón y mentón. En el prementón se insertan los palpos labiales y un grupo de lóbulos apicales que constituyen la lígula. Como ejemplo tenemos a los saltamontes, grillos, coleópteros, odonatos, etc. Grupo 2, picadores. Las piezas bucales de este tipo de insectos se elongan formando estiletes, que son las modificaciones de las mandíbulas y las maxilas que se encuentran envueltas en el labio inferior modificado en un tubo, dando la impresión de un pico. Las mandíbulas y las maxilas juntas forman 2 canales, el canal alimenticio y el canal salival. Este tipo de aparato bucal está diseñado para el consumo de alimentos líquidos, generalmente savia, néctar, sangre de animales o fluidos celulares. Ejemplo de estos animales encontramos a chinches, pulgas, mosquitos, pulgones, escamas, etc. Grupo 3, chupadores. El labio está típicamente expandido en la parte distal y forma el labelo. Los nutrientes líquidos son transportados mediante mecanismos capilares a través de diminutos canales del labelo, desde este hasta la boca. Muchos chupadores exudan la saliva en el alimento para licuarlo parcialmente. En los chupadores estrictos faltan las mandíbulas, como es el caso de las moscas domésticas, y una modificación de las galeas de las maxilas da lugar al aparato bucal de los lepidópteros, que solo sirve para succionar fluidos sin necesidad de hacer algún tipo de laceración de tejidos. El sistema circulatorio de los hexápodos está formado por un corazón dorsal tubular que bombea líquido hemocélico hacia la cabeza. El corazón se estrecha hacia la parte anterior del cuerpo y forma un vaso o aorta anterior, mediante el cual la sangre entra en las grandes cámaras hemocélicas. A través de ellas, la sangre se dirige hacia parte posterior del cuerpo y regresa al corazón a través de ostiolos pares. En la mayoría de los insectos, el corazón se extiende a través de los primeros 9 segmentos abdominales. El número de ostiolos es variable. Es frecuente que existan órganos bombeadores accesorios, órganos pulsátiles, situados en las bases de las alas y de los apéndices especialmente largos. Estos órganos cumplen la función de ayudar a la circulación y mantenimiento de la presión sanguínea. El corazón es un órgano bombeador débil y la circulación de la sangre se debe principalmente a la actividad muscular rutinaria del cuerpo y de los apéndices. Algunos hexápodos utilizan el sistema de presión hidráulica de la hemolinfa en lugar de músculos extensores. Se han descrito muchos tipos de hemocitos en la hemolinfa de los hexápodos. Ninguno de ellos interviene en el almacenamiento o transporte de oxígeno, aunque parece que las funciones de cicatrización y coagulación son importantes. Los nutrientes, desechos y hormonas pueden ser transportados eficazmente por este sistema, aunque no el oxígeno respiratorio.
Los miriápodos se han considerado tradicionalmente los parientes más cercanos de los hexápodos, sobre la base de la similitud morfológica. Estos fueron entonces considerados subclases de un subfilo llamado Uniramia o Atelocerata. En la primera década del siglo XXI, esto fue refutado, y se encontró que los hexápodos evolucionaron de crustáceos, lo que hace a Crustacea un taxón parafilético. Los hexápodos no insectos han sido considerados como una sola línea evolutiva, típicamente tratados como clase Entognata, o como varias líneas con diferentes relaciones con la clase Insecta. En particular, Diplura parece estar más estrechamente relacionado con Insecta que con Collembola y Protura. También hay alguna evidencia que sugiere que los grupos de hexápodos pueden no compartir un origen común y, en particular, que los colémbolos pertenecen a otra parte del árbol. Los hexápodos tienen categoría de subfilo e incluyen 4 clases. Subfilo Hexapoda Latreille, 1825. Clase Collembola Lubbock, 1870. Clase Protura Silvestri, 1909. Clase Diplura Borner, 1904. Clase Insecta Lanias, 1758. Déjanos tu like, suscribe y comparte.